Link de la página donde saque la historia estará en la descripción de este video y antes. Mando un saludo a Turles SSJ y ahora sí sigamos con la historia de Inuyasha y Sango. Complicado amor capítulo 12. El colapso. La luna brillaba silenciosa tras las nubes, espesas en lo alto del cielo. De vez en cuando alguna nube la dejaba al descubierto, la luz que emitía se reflejaba en los árboles e iluminaba graciosamente lugares donde había existido solo oscuridad. Pero aquel panorama silencioso y delicado pareció rasgarse súbitamente con un grito exaltado, proveniente del árbol al lado del templo, que el muy bastardo te besó a la fuerza. Estalló Inuyasha luego de escuchar la respuesta de Sango, donde le contó cómo habían estado las cosas. La exterminadora se sobresaltó al escuchar la exaltada reacción del joven mitad bestia, pero lo que más le sorprendió fue su forma de dirigirse al monje Miroku. ¿Bastardo?, repitió Sango al tiempo que parpadeaba contrariada por el repentino enojo de su compañero de viaje. Inuyasha, quien se había sentido profundamente aliviado al escuchar de la propia Sango la explicación de aquella escena tan desagradable que había tenido lugar dentro de la cabaña, de pronto se había visto presa de un enojo abrumador pues, aunque le confortaba saber que Sango no había querido ser besada, le irritaba pensar en que ese monje aprovechado había roto su palabra de no atentar contra la exterminadora, pero lo que le molestaba aún más era la idea de saber que pudo haberlo evitado. Después de todo, se encontraba tras la puerta de madera cuando todo eso ocurrió. Estaba tan enojado que tenía ganas de bajar las escaleras del templo y golpear a ese maldito monje pervertido hasta cansarse. Pero una cosa lo detuvo, la sola idea de pensar que la exterminadora también pudo haberlo evitado, aunque tal vez solo tal vez no había querido evitarlo. Esa idea le atravesó el cerebro, tal como un rayo parte en dos un árbol. No quería creerlo, pero eso no descartaba la posibilidad, así que sin razonar lo que cruzaba por su cabeza comenzó a sentir una extraña ira contra Sango, quien lo miraba anonadada. Quizás fue ver su fino y claro rostro, observándolo entre las hojas del árbol en que se encontraban sentados lo que le hizo enojar más. No podía imaginar cómo es que ella había permitido que aquel detestable monje se atreviera a profanar sus labios. ¿Y se puede saber por qué demonios no lo evitaste?, preguntó enojado Inuyasha, incapaz de contener la rabia que se acumulaba dentro de sí. ¿Evitarlo?, dijo confundida la exterminadora por el repentino cambio de humor de Inuyasha. ¿De qué hablas? Yo no, evitarlo, exclamó enojado. No hubiera sido tan difícil a menos que hubieras querido que él te besara, dijo terminando con un dejo de suspicacia. ¿Qué? Trató de empezar Sango sin entender a qué venía todo aquello tan de repente y sin detenerse a pensarlo trató de defenderse desesperadamente. ¿Cómo querías que lo apartara? Es una estupidez, yo jamás hubiera. Por favor, Sango. Me parece imposible creer que puedas contra un toro alado dos veces más grande y fuerte que tú, pero que no puedas evitar que un monje despreciable como Miroku te bese. ¿Monje despreciable?, cuestionó Sango. ¿Desde cuando Inuyasha se expresaba así de Miroku? Inuyasha, no sé qué te pasa, pero sea lo que sea, solo te aclaro que yo no quise besar a su excelencia, ni siquiera tuve oportunidad de defenderme. Solo, deja de fingir, respondió, interrumpiéndola nuevamente. De haber querido defenderte, te hubiera resultado muy fácil, pero no lo hiciste. Sango no entendía lo que pasaba otra vez. El extraño comportamiento de Inuyasha la confundía, no entendía el porqué de esas repentinas y estúpidas acusaciones. Lo peor del caso es que su versión no era suficiente para Inuyasha ahora. Resultaba que fingía. Era obvio que no sabía que Miroku la iba a besar. ¿Cómo podría haberlo evitado? Estaba tan exasperada que empezó a sentir unos grandes deseos de abofetear a Inuyasha. Estaba frente a él, viendo cómo articulaba denuncias infundadas contra ella y profería insultos al monje Miroku. Apretó el puño para contener la poca paciencia que le quedaba, pero eso no duraría mucho. Estaba a punto de estallar cuando un pensamiento repentino apaciguó su alma, un pensamiento que ya antes había rozado su consciente, pero había querido rechazar y que hasta ahora se aclaraba en su razón. Inuyasha estaba celoso. Inuyasha, dijo cortando la insistente perorata del mitad bestia, quiero hacerte una pregunta. Sango, ahora no quieras cambiar de tema, respondió irritado. ¿Lo prometiste, ahora que se supone que prometí?, preguntó todavía molesto Inuyasha, quien quería seguir insultando al estúpido monje pervertido. Prometiste que si yo respondía a tu pregunta, tú contestarías una que yo te hiciera, ¿sí? ¿Y qué? Ahora mismo estamos hablando de otra cosa. Ahora mismo quiero que contestes mi pregunta, le interrumpió Sango, quien ya se estaba hartando de la mala actitud de Inuyasha.
e Inuyasha pareció comprenderlo, pues se quedó en silencio súbitamente. Yo ya respondí la tuya. Y sí, Miroku me besó a la fuerza, pero el que yo no lo haya detenido no significa que quisiera que lo hiciera, sino que me tomó por sorpresa, ¿de acuerdo? Está bien, acepto Inuyasha de mala gana, pero ¿cómo explicas que te haya tomado por sorpresa, sí? Empezó nuevamente tratando de ganar la discusión, pero se detuvo súbitamente al ver la mirada de desagrado de Sango, lo cual hizo que se avergonzara de su comportamiento. Está bien, ¿cuál es la pregunta? Pero tienes que contestar con la verdad, ¿de acuerdo? Puntualizó la exterminadora Inuyasha. Respondió asintiendo con la cabeza. Bien, dijo y luego respiró para darse valor. ¿Estás celoso? Aquella pregunta le cayó como un balde de agua fría al mitad bestia, y como si un sistema de autodefensa se hubiera activado dentro de sí, respondió sin pensar la primera excusa que se le ocurrió, aunque en realidad, en aquel momento no se le ocurría nada. ¿Qué? Exclamó exaltado sin poder evitar que un tono rojizo cubriera todo su rostro. Claro que no. Yo no tengo por qué estar celoso de ninguna forma. Claro que lo estás. Le contradijo ella, repentinamente divertida al ver el tono que había adquirido la piel de Inuyasha. Claro que no. Y yo no tengo por qué estar celoso, yo solo, Inuyasha. Dijiste que responderías con la verdad, le acusó Sango curiosamente contenta ante la reacción de su compañero. Era como si una emoción feliz se hubiera apoderado de ella y ya no existiera la incertidumbre, solo aquel momento grato. Es la verdad, se defendió Inuyasha cada vez más rojo, y cada vez más molesto por no poder evitar que su rostro se encendiera más y más. No estoy celoso. Además, no puedes decir que miento porque, si no estás diciendo la verdad entonces estás mintiendo y ahora no estás diciendo la verdad, porque si estás celoso, si crees saber la verdad entonces no tiene sentido que me preguntes. Gritó Inuyasha tratando desesperadamente de encontrar una salida que desviara la atención del llamativo color a grana que cubría su rostro. Solo quería escuchar que lo admitieras, respondió Sango sonriendo ligeramente. Inuyasha no pudo evitar que algo en su interior se moviera al ver el rostro repentinamente risueño de la exterminadora. Pero su obstinación era más fuerte. No quería admitirlo, no podía admitirlo, y no se daría por vencido. Te he dicho que no estoy celoso. Insistió, no tengo por qué estarlo y mucho menos de ese asqueroso monje. ¿Lo ves? Dijo Sango triunfal, estás celoso de su excelencia. ¿Qué parte no entiendes? Dijo irritado porque mientras menos quería evidenciar lo que sentía, su rostro se empeñaba en enrojecer más para darle la contraria, aunque luego de mencionar a Miroku lo estuviera por la ira. No lo estoy. No sabes fingir en absoluto, dijo Sango riendo, te la has pasado insultando a su excelencia, diciéndole bastardo, monje despreciable y no sé cuántas cosas más y todo porque estás celoso. Lo insulto porque se lo merece, no porque esté celoso. Insistió inútilmente sacudiendo la cabeza negativamente de forma infantil. Estás celoso de que su excelencia me besara. Dijo Sango divertida, pero al darse cuenta de lo que había salido de sus labios se sorprendió e hizo que palideciera repentinamente. Si Inuyasha estaba celoso de que el monje la besara, eso significaba que tal vez él quisiera haber sido quien la besara. Aquella idea la hizo avergonzarse. Estaba frente a Inuyasha jugando infantilmente con sus propios sentimientos. Ella le amaba y él sin poder evitarlo un tinte carmín comenzó a teñir sus mejillas. Ahora era ella quien estaba apenada, y no se atrevió a decir nada más. Inuyasha tenía la vista fija en la exterminadora, la había visto cambiar repentinamente de una palidez enfermiza a un rojo intenso. Aquello intensificaba su belleza y por un segundo llegó a pensar que se deshizo de la idea al instante y giró la cabeza para no mirarla celoso. Él. Imposible. Solo había sido presa de un instante de inconsciencia. Después de todo cualquiera se enojaría si viera como un imbécil besa a su amiga a la fuerza. ¿Su amiga? En aquel momento, todo se detuvo por un instante. Ahora que lo pensaba le resultaba desconcertante aquella palabra. Por primera vez pensaba en Sango como en una amiga. Le resultó extraño pues siempre la había pensado como una compañera en las batallas, aunque ahora que lo razonaba, aquello no tenía nada de normal. Quizás si estuviera celoso. Y el comprenderlo, provocó en Inuyasha un extraño sentimiento, una emoción frenética en su interior, algo desquiciante, pero bueno. Era como si algo emergiera dentro de él, como si se expandiera en su interior un sentimiento distinto a los que antes había sentido, un sentimiento muy distinto y delicado, algo tan diferente, tan semejante a la felicidad. Ambos se quedaron en silencio.
Sango sin querer ver a Inuyasha de vergüenza, e Inuyasha sin querer hacer otra cosa que observar a la exterminadora sonrojada. El viento comenzaba a soplar nuevamente, haciendo crujir las hojas del árbol en el que se encontraban Inuyasha y Sango, quienes permanecían envueltos por el silencio de su tácita e incómoda felicidad. Inuyasha no se cansaba de observar a Sango, recorriendo con sus ojos dorados la belleza de la joven, desde las formas que adoptaba su cabello al dejarse ondear con el viento hasta la forma en que sus ojos trataban de evitarle, cada una de sus facciones le deleitaba haciendo cada vez más pronunciado el nerviosismo de la joven. El rubor que se asomaba en sus mejillas tímidamente la hacían aún más bella y le invitaban a seguir sus delicadas formas. En aquel momento Inuyasha no quería otra cosa que permanecer observándola hasta hastiarse. Sin embargo, Sango no podía permanecer un segundo más así, la mirada de Inuyasha rodeándola le hacía sentirse insegura y no podía evitar desear que se detuviera. Inuyasha, le llamó Sango haciendo que el silencio se disipara con esa sola palabra y deshaciendo aquel extraño encanto que los envolviera. Inuyasha miró por fin esos ojos marrones cuya mirada tanto buscara e interrogó con un gesto a la exterminadora. ¿Podrías dejar de mirarme así?, solicitó Sango avergonzada. ¿Me estás poniendo nerviosa, qué? Ah, sí. Lo siento, yo solo no quise, pero lo que quiera que Inuyasha hubiera querido decir se quedó en balbuceos, pues la idea de que él tenía la capacidad de poner nerviosa a Sango lo hizo callar para saborear en silencio aquel logro, que lo hacía sonreír interiormente. Y, nuevamente el silencio los separó. Sango, quien no podía sentirse más incómoda, se preguntó cómo es que una noche antes había podido charlar tranquilamente con él e incluso bromear, y ahora le parecía tener la mente en blanco, como si 1.000.000 de años separara ambos acontecimientos. Aquello le parecía tan insoportable, y aquel silencio tan tortuoso, que incluso se enojó consigo misma por mostrarse tan torpe. Fue tanto así que decidió eliminar aquel silencio de una buena vez por todas, aunque fuera bruscamente. «Ay, Inuyasha, no te quedes callado», exclamó desesperada, «di algo por favor». Sin duda eso sorprendió a Inuyasha, quien quiso obedecer, mas sin saber en absoluto qué decir, y al final terminó articulando palabras carentes de sentido. Ambos parecían adolescentes nerviosos y avergonzados, incapaces de decir algo sin sonrojarse, ofuscados por la extraña felicidad que experimentaban al estar juntos. Tú es que... Trataba de continuar penosamente Inuyasha, esperando que de puro milagro algo coherente saliera de su boca. Sango, que contemplaba apenada aquel espectáculo, decidió que estaban perdidos. No podían mantener una conversación de esa manera, aunque creía que Inuyasha lucía lindo, balbuceando. «Oye, Inuyasha», dijo Sango quitándole la palabra con tacto y salvándolo de continuar pronunciando monosílabos que no llegaban a nada, «lo siento, yo creo que estoy algo nervioso». Inuyasha asintió sin decir palabra. «Tal vez deberíamos dejar esta charla para otro momento», sugirió Sango comprensiva, pues ella se sentía igual, aunque de forma agradable. Inuyasha la miró, sintiéndose repentinamente ridículo, cosa curiosa, pues, generalmente, solía tener un muy buen concepto de sí mismo. Allí estaba él, minimizado por aquel sentimiento que lo hacía encogerse frente a aquella joven, y ella parecía compadecerle por eso. «Sí, bueno», dijo algo irritado, «tú fuiste quien dijo que dijera algo, así que, ya lo sé», se excusó Sango, «es solo que esta charla no nos está llevando a ningún lado, así que pensé que...». «Espera un segundo», la interrumpió Inuyasha, «¿a qué te refieres con eso de que esta charla no nos está llevando a ningún lado?». «Bueno, creo que lo mejor sería regresáramos a la cabaña, pues tal vez me quede aquí solo». «Ay, no seas ridículo», dijo cariñosamente la exterminadora, «o tal vez creas que soy demasiado estúpido para mantener una conversación contigo», dijo evidentemente molesto. «¿Es eso?». «Claro que no. Yo jamás pensaría algo así», dijo repentinamente exasperada. «No sé por qué tienes que hacerlo todo tan difícil, si yo simplemente, difícil. Yo». Se exaltó Inuyasha sin poder evitarlo. «Si eres tú quien ha empezado todo». «¿Qué dices? Si solo vine a buscarte para ver cómo te encontrabas». «Pues en primer lugar nadie te pidió que vinieras a buscarme, y en segundo lugar, me encuentro perfectamente bien, gracias». Sango mantuvo el aire por un instante. Eso era demasiado. No podía creer la facilidad que Inuyasha para hacerla enojar. Le parecía imposible que minuto antes había llegado a pensar no importaba ya.
No tenía por qué aguantarlo, y menos después de haberse preocupado por él, para que al final de cuentas resultara que era ella la culpable de todo, aunque realmente no estaba segura que era todo. ¿Sabes qué? Quizás lo mejor sería que si te quedaras solo, y estaba a punto de saltar del árbol, cuando Inuyasha la detuvo tomándola por el brazo. Espera, dijo mirándola aparentemente enojado, suéltame, exigió Sango desafiante. No puedes irte, y como si temiera que aquello no fuera lo suficiente autoritario agregó, no, me vas a dejar hablando solo. Lo haré en cuanto me sueltes y harías bien en dejar esa actitud tan desagradable. No conforme que me mientes, ahora también pretendes insultarme. Dijo Inuyasha acentuando la palabra mentir y sin soltar a Sango, mentir. Ahora soy mentirosa. Exclamó ofendida, ¿cuándo te he mentido yo? Ahora no finjas que no sabes de lo que hablo, dijo Inuyasha perfectamente consciente de que Sango no fingía, teníamos un trato. Habías dicho que tratarías de no pelear conmigo. Me has mentido. Y, de repente, Sango recordó aquel trato que habían hecho y aunque por un segundo se quedó pasmada, no podía creer que él no lo hubiera olvidado, se recuperó con toda la intención de defenderse. Yo de verdad he tratado de evitar las discusiones, pero es imposible. Exclamó exaltada, intento contenerme cuando dices tonterías pero, no me vengas con, pero has roto nuestro trato. Y yo no digo tonterías, No puedes culparme de todo. Se quejó, claro que puedo, lo estoy haciendo, dijo Inuyasha cruzándose de brazos. No, no puedes. Tú también faltaste a tu palabra, me has levantado la voz. No lo hubiera hecho de no ser por tu causa. Y mirándola fijamente, fascinado por lo bella que se veía aún enojada, decidió escuchar lo que tuviera que decir. No. Una cosa es tratar de evitar discusiones y otra muy distinta es tragarme mis opiniones solo porque no estén de acuerdo con las tuyas. Pues deberían estarlo, porque tengo razón, dijo más bruscamente de lo normal, pues ya no luchaba contra Sango, sino contra un sentimiento que lo trataba de doblegar. ¿Eso crees? Estás muy equivocado. En primera, lo que dices es una real estupidez. En segunda, ¿cómo puedes decir que tienes la razón si te la has pasado diciendo toda clase de comentarios sin sentido respecto a cada palabra que sale de mi boca, distorsionado lo que digo? Y en tercera, si yo soy la culpable de cada cosa que... Sango no pudo terminar la frase porque Inuyasha la atrajo súbitamente hacia sí. La exterminadora, confundida por la repentina cercanía de Inuyasha, trató de decir algo. ¿Qué? Tenías razón, dijo acercándose más a ella sin poder evitar aquella emoción que lo impulsaba contra su voluntad, enojado por no poder rebelarse contra ella. Sí, estoy celoso. De hecho, muy celoso. Sango estaba inmóvil frente a él, incapaz de reaccionar, con la mirada clavada en esos llameantes ojos dorados. Lo único que fue capaz de hacer fue cerrar los ojos cuando él, acercándose a su rostro, rozó sus labios con los suyos. Aquel trato imposible que habían sellado con un apretón de manos una noche tan parecida a esta, había colapsado. Ambos habían roto aquel trato, y sellaban uno nuevo con ese primer beso. Continuará.